Hola, hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me conocen en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y bienvenidísimos a Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, este no es un podcast terapéutico y cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas sus dudas de la mejor manera. También cabe recordar en esta previa del podcast y pequeña introducción que con el tema de hoy yo no soy sexóloga tampoco, así que vamos a explorar un tema que es como para desahogarme y así, y para que conozcan también un poquito de mí, pero ajá, así que vamos. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la virginidad. ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es? Así. O sea, creo que este es un tema que primero no desearía que mis padres escucharan este podcast, pero bueno, sigamos. Pero creo que este es un tema que de verdad nos toca a todos. Hombres, mujeres, mujeres trans, hombres trans, ellas. O sea, creo que nos toca definitivamente a todos porque es que la sexualidad se explora en todos y la virginidad también hace parte de todo este proceso de entrar a la vida sexual. Aunque planteemos algo desde un principio, que creo que es algo que debe quedar claro, no solamente para los que me escuchan, sino que creo que debería quedar claro para todo el mundo, y es que en sí la virginidad no existe. La virginidad es un constructo social que, digamos, teóricamente se han inventado, pues, como para manejar a las mujeres, como para hacernos sentir que perdemos algo, como si es algo que de verdad no está presente, tampoco es médicamente comprobable que haya así una super telita y que tú puedas romper eso y entonces eso determina que ya no eres virgen, porque también hay muchos estudios que aunque esa telita sí puede que no esté, y también hasta puede que se rompa por diferentes cuestiones que no tienen que ser para nada sexuales. Entonces, de verdad, cuando hablamos de la virginidad, tenemos que tener muy en claro que esto no existe. O sea, que en un punto de la vida esto simplemente es un constructo social que se han inventado para tener cierto control, sobre todo en las mujeres, como por hacernos sentir nuestra valía dependiera de esto. Y esto es algo que quiero que quede muy claro: la valía de ninguna mujer depende de qué tanto sexo, qué tan virgen o qué tanto haga en su vida sexual, porque definitivamente la sexualidad es algo hermoso, es algo que tiene que explorarse y es algo que no tiene por qué avergonzar a nadie, porque son los procesos de cada quien, porque es un mundo por descubrir, porque es algo natural. O sea, obviamente también tenemos que ser empáticos y recordar que también tenemos gente que es asexual y, digamos, vive su sexualidad y explora diferentes cosas y no tiene este mismo deseo sexual, porque también decir como es que la sexualidad es lo más necesario en tu vida. No, creo que invisibiliza a este grupo que no vive a través de esto. Entonces, bueno, como ya dejando estas bases sentadas en todo esto, quiero empezar con este tema. Si de pronto menciono mucho la palabra virginidad o cosas así, ya desde hablando de que esto no existe, pues quiero recordarles que obviamente esto lo hago porque ya la palabra está arraigada en mi cerebro. Entonces podemos proseguir, pero no lo tomen tan literal como la virginidad que hay que perder, porque de verdad uno no pierde cuando tiene sexo, cuando hace el amor, cuando lo que sea la palabra que ustedes quieran buscarle. Simplemente se gana experiencia, se gana placer, se ganan un montón de cosas. ¿Por qué traje este tema a colación? Ustedes dirán, bueno, ¿y esto a qué viene? Este podcast siempre ha sido muy
salud mental y procesos y una cosa y la otra, pero la sexualidad también hace parte de nuestra salud mental porque literalmente cuando tú no estás bien mentalmente, tu sexualidad también se ve afectada y en general todo tu cuerpo se ve afectado, tu libido baja y pasan diferentes procesos y también esta vaina de la salud mental viene acompañada de la comunicación en pareja, entonces cómo te relacionas, cómo tienes sexo, cómo va todo este tema, pero bueno, pero también principalmente como cuando vengo a hablar como de este tema es porque quiero contarles que digamos yo lo vivo, o sea, yo todavía sigo siendo una mujer virgen y obviamente he podido ver la moneda por ambos lados, hablando con amigas, experimentando un poco aquí y allá, pero claro que he podido ver esa moneda por los dos lados y lo frustrante y lo duro y todo lo que viene acompañado de esto que es la virginidad. Bueno, creo que la virginidad está muy asociada a la penetración de que ya tú pierdes tu virginidad y cuando te meten un pene y ya perdiste la virginidad y ya lo lograste. Y creo que primero esto es una mirada remeca heterosexual y ya y excluye a cualquier otro grupo. Creo que partamos desde un punto que esas primeras veces pueden pasar desde diferentes ámbitos porque creo que está la primera vez que te besas, está la primera vez y la primera vez que te besas no solamente tiene que ser con la primera persona en tu vida que te besaste, sino la primera vez que te besas con ese chico que te gusta, con el otro chico que te gusta. Esos son primeras veces porque tú no vas a volver a experimentar eso. Besar a chicos diferentes, a chicas diferentes. Eso no se experimenta siempre la misma vez, se vive diferente, o sea, hay muchas cosas. Luego también tenemos la primera vez que realizas sexo oral, la primera vez que, no sé, te gustaría explorar el sexo anal, la primera vez que exploras juegos de roles, la primera, o sea, hay demasiadas cosas y se viven muchas primeras veces en la vida en este tema sexual porque uno puede cambiar de pareja, cambia de persona y todos esos procesos comienzan de nuevo, no porque no tengas, porque digamos uno arraiga mucho esa primera vez a ese momento donde no tenía la experiencia de saber cómo era y no, yo creo que antes cuando tú tienes más experiencia, cuando tú tienes como más herramientas para explorar tu sexualidad, cuando te conoces más, cuando conoces más tu cuerpo y esto, empiezas a disfrutar más de la sexualidad y entonces vienen estas primeras veces con diferentes chicos, con diferentes chicas, de pronto te puede venir en la vida una primera vez donde exploras desde el otro lado y entonces exploras desde ya una parte eh, no heteronormativa, sino que exploras desde la parte homosexual, entonces exploras con una chica, en el caso si eres una chica, o exploras con un chico, en el caso que si eres un chico, y empiezas a vivir tu sexualidad en potencia y creo que eso no es para catalogar ni de perro, ni de perra, ni de esto, ni lo otro a la persona, sino es que simplemente está explorando su sexualidad. Obviamente esto hay que hacerlo también desde la responsabilidad porque tenemos que tener en cuenta que hay ETS, que hay embarazos no deseados, que pueden haber diferentes factores que te afecten dentro de esta relación sexual y obviamente uno la vida sexual también la tiene que vivir con responsabilidad porque muchas veces creemos que es que entonces exploramos nuestra sexualidad y entonces vamos a vivir un desenfreno total de emociones y todo el cuento. Yo no digo que vayan supremamente rígidos o rígidas porque se trata también de divertirse, pero claramente uno tiene que ser responsable en esa diversión. Es lo mismo que en una rumba. Tú te puedes divertir, tú te puedes alocarte, tú te puedes expresar, tú puedes sacar todo. Y si un trago va, un trago viene.
pero obviamente dentro de la rumba tienes que ser responsable de tus cosas, tienes que ser responsable de que no te vayan a echar nada en el trago, tienes que ser responsable de que no te vaya a pasar nada, tienes que ser responsable si eres buen o buena amiga, tienes también que ser un poquito responsable de tus amigos, de mirar que no les vayan a hacer nada, o sea, y eso es la vida sexual, ser responsable de uno mismo y ser responsable del otro. Pero bueno, volviendo a este tema de la virginidad, para las personas que somos vírgenes, este tema de la sexualidad viene acompañado de muchas cosas y hay que empezar como a desmenuzar un poquito este tema porque muchas veces se tiene mucho la creencia de que una persona que pasa, y yo creo que esto también es una cuestión de presión social, porque literalmente viene esta presión social de cómo no has tenido sexo, tienes que explorarlo, tienes que hacerlo, bla, bla, bla. Eh, Empezamos con estas personas que entonces creen que una persona que no ha tenido sexo a determinada entonces es porque es evangélico o está en una religión y que esa religión no se lo permite y entonces por eso no tiene sexo. Y yo creo que sí, tenemos que entender que alrededor del mundo hay muchas religiones que no permiten el sexo antes de el matrimonio, que todos estos procesos también tenemos en diferentes partes del mundo donde donde existen tribus que aparte de no poder tener sexo antes de casarse, también invisibilizan mucho a la mujer y la restringen llegando hasta el punto de una mutilación en sus partes para que no sientan placer. O sea, de verdad, esto de la sexualidad es un tema tan grave y tan delicado que permea muchas culturas y permea muchas cosas. Y entonces tenemos estas mujeres en diferentes tribus alrededor del mundo que están pasando por esto, que las han mutilado para que no sientan placer, haciendo como esta restricción. Entonces, si hay que decirlo, la virginidad en hombres y mujeres se vive muy diferente, pero considero que obviamente las mujeres nos llevamos un poquito la peor parte porque cuando una mujer es virgen tiene dos lados de la moneda. Entonces, si la mujer es virgen y dura mucho tiempo virgen, tiene dos lados. El primero, que todos los hombres desean quitarle la virginidad porque sienten que es un trofeo y sienten que esto es lo más maravilloso que van a lograr en sus vidas. Yo no sé por qué tienen ese pensamiento los hombres que creen que quitarle la virginidad a una mujer es una cosa, mejor dicho, que van a tocar el cielo con las manos, pero ok, that's okay. Entonces tenemos primero este lado de la moneda y luego volteamos la moneda, entonces encontramos al comentario de eso seguramente es religiosa o eso seguro es muy jodida porque nadie es capaz de comérsela, o sea, comentarios como esos que uno dice como, ¿y por qué no más bien se cuestionan si esa persona de verdad quiere tener sexo y no sea por cuestiones religiosas y más, sino de pronto esa persona no quiere tener sexo porque no le nace o no quiere tener sexo porque no le ha llegado el indicado, la persona a la cual se quiere entregar y con la cual quiera vivir esa experiencia, porque al final de todo este proceso la virginidad y estas primeras veces, como yo se los decía al comienzo, son experiencias, son cosas que uno va ganando y creo también firmemente que uno debe muy bien decidir y escoger con quién vives estas experiencias, no solamente por el hecho de que están las ETS, los embarazos y bla, bla, sino también porque yo creo que esto es un pensamiento muy personal. Obviamente conozco personas que les gusta explorar su sexualidad ampliamente con diferentes personas, sin importar su afinidad o su química, pero siento que cuando uno explora como estas primeras veces debería hacerlo como con una persona con la cual se sienta segura, con la cual le permita fluir, con la cual le permita
tener como todas estas conexiones. Y creo que experimentar cosas con una persona amada o con una persona que te proporciona un lugar seguro es mucho mejor que con un desconocido. Porque obviamente cuando tú te sientes segura, es mucho más fácil que te relajes, te sientas en calma, tengas paz, tengas tu mente libre de cualquier pensamiento intrusivo que te pueda llegar, porque sabes que esa persona te da la confianza para experimentar cualquier cosa. Y no solamente estamos hablando de una penetración para... Es que no quiero decir quitar la virginidad porque me parece... Pero para perder la virginidad, bueno, lo que sea, X. eh, sino hablo de todo, o sea, yo creo que esto del juego de roles, el sexo oral, el sexo anal, todos estos procesos, qué lindo vivirlos con una persona que te dé esa seguridad de vivir estos procesos y de decir, me estoy dejando llevar y estoy tranquila a vivirlos con una persona que de pronto te dé muchos nervios, que te haga pensar como estoy insegura, ¿será que sí le gustará mi cuerpo? ¿Será que no? ¿Me mirará? ¿No me mirará? Creo que por eso digo que muchas veces es bueno tener esta sexualidad desde la confianza, porque definitivamente hay veces jugar este rol del desconocido y la desconocida puede salir muy caro, en el sentido que tú no sabes la otra persona qué puede estar pensando, qué puede estar sintiendo, y de pronto no se permiten fluir de la mejor manera. Bueno, entonces volviendo al tema, es que este tema de la sexualidad es muy grande, entonces hay veces me desvío mucho del tema, pero volviendo al tema, entonces tenemos a esta mujer que de pronto no quiere tener sexo porque no ha encontrado a la persona, o sencillamente porque sí, su religión no se lo permite. Creo que si hay una mujer que ha decidido en su vida entregar su sexualidad a Dios, en su religión, lo que sea, yo de verdad no me encuentro tan de acuerdo, y de pronto esto puede ser un poco polémico para quienes me escuchan y tienen este pensamiento. Obviamente se lo respeto, pero para mí yo no me encuentro un poquito de acuerdo con esta vaina de que uno decía su sexualidad en base a una religión. Pero pues si tú lo decidiste, primero hay que respetar la decisión de esa persona, no juzgarla. Y de pronto si uno quiere puede tener alguna conversación con esa persona y decirle los pros y los contras de empezar tu sexualidad y empezar a explorar antes del matrimonio, obviamente, pero obviamente desde el respeto, el amor, la empatía y muchas cosas más, porque simplemente criticar a una persona como, ay, es que tan puritana, es que seguramente no lo hace bien, es que de seguramente es fea, yo no sé qué. Empezar a juzgar a una persona desde este ámbito yo creo que es lo peor que uno puede hacer, y sobre todo cuando se trata temas tan íntimos como es la sexualidad sigue siendo parte de nuestra intimidad, sigue siendo parte de lo que somos, sigue siendo parte de muchas cosas que vienen, porque es que es la intimidad, y creo que es la intimidad más grande que tiene el ser humano, porque es cuando hasta más vulnerable llegamos a sentirnos, porque la desnudez nos da cierto espectro de una vulnerabilidad. Entonces obviamente es una cuestión difícil. Por el otro lado, voy a dar un poquito de la mirada masculina que he tenido hablando con algunos amigos. Obviamente no soy hombre, pero trataré aquí de dar la mejor mirada. Y también lo que se ve mucho, digamos, referenciándonos a las películas donde aparecen hombres vírgenes y demás. La virginidad de los hombres es muy similar a la de las mujeres, pero diferente, porque los hombres no pierden. Ellos nunca van a perder la virginidad, ellos simplemente sí hacen este proceso de que van a vivir una experiencia más, porque nunca se habla de que el hombre perdió la virginidad y se le pone esta importancia exuberante y loca que se le pone a las mujeres, y eso está claro. Pero entonces también tenemos que este hombre que no ha perdido
su virginidad o que no ha tenido esta experiencia sexual, no hablemos de perder la virginidad porque definitivamente esto de perder la virginidad es terrible porque es que no estamos perdiendo nada, o sea, eso hay que entenderlo, la virginidad eso no existe. Pero este hombre que todavía no ha tenido su primera experiencia sexual, entonces, algunas y algunos lo pueden ver como muy tierno, como, ay, tan lindo, qué belleza, se está guardando para la mujer y así. También tenemos hombres que hacen parte de estas mismas religiones que eh, prohíben este primer encuentro sexual antes del matrimonio. Y también, entonces tenemos también por otro lado de que entonces empiezan los comentarios de que seguramente lo tiene chiquito, de que no logra conquistar a una mujer, que seguramente no la da, que, o sea, un montón de cosas. Y entonces, ya cuando el hombre llega como a ciertas edades ya más grande y no ha perdido su virginidad, entonces ya se pone en cuestión sombría, que no es lo suficientemente hombre porque no es capaz de comerse una vieja, que de verdad es un hombre, muchas veces llegan hasta el comentario de que es un hombre con vagina, o sea, de verdad hay muchas cosas que la virginidad engloba y que hace que las personas se sientan mal porque es demasiado criticable y entonces también viene esta bomba tanto para hombres como para mujeres que empieza una presión social a ciertas edades y más cuando empieza este despertar sexual, pues que uno diría que hoy en día es como de los, hoy en día y siempre pues es de como de los 12, empieza como toda esta adolescencia, preadolescencia y empieza este despertar sexual donde empieza a llegar más información, donde llegan los amiguitos, los amiguitos o las amiguitas con el porno y llega mucha información y empiezan a explorar la palabra vagina, pene, penetración y cosas así, entonces empieza toda esta vaina de que llega la amiga o el amigo que empezó ya su vida sexual, entonces se lo cuenta a todos como la hazaña y entonces empieza esta presión de que todos empiezan a tener sexo, unos, los otros, y esto se vuelve una bola gigante y entonces empiezan a presionarse los unos a los otros para llegar a estos encuentros y como les digo, de verdad, todo desde la presión, la intimidad desde la presión, desde la timidez y desde esto nunca va a llegar a ser un buen encuentro sexual porque para poder tener un buen encuentro sexual hay que poder en un punto desinhibirse de todos esos miedos, inseguridades, todo ese momento tu mente tiene que estar enfocada a disfrutar y sentir todo ese placer en vez de estar pensando en, no sé, ¿será que me verá que tengo una boobie más alta que la otra? ¿O será que verá que mi pene es más pequeño, más grande? Entonces, obviamente entonces empiezan a estas edades tan tempranas a tener como estos despertares sexuales y a tener estas presiones y no falta el amigo o la amiga que dice como, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú cómo no? ¿Tú cómo sigues siendo virgen? Tienes que hacerlo, hazlo. Y muchas veces hasta terminan haciéndolo personas que ni siquiera se quieren, que ni siquiera tienen ningún tipo de conexión, entonces esa primera vez ni siquiera es linda. Y pues hay que decirlo, mal sexo se puede tener en cualquier momento de la vida, pero qué bueno, y esto ya es un pensar muy personal, qué bueno sería que tu primera relación sexual empiece siendo buena. Obviamente no hay que quitarle que puede pasar esto de este dolor en el proceso de la penetración y todas estas vainas que pasan alrededor de esta primera experiencia sexual, que la pena, que pero qué bueno poderlo hacer con una persona que tengas la entera confianza y que te lleve a estar más tranquila mientras hacerlo con una persona que ni siquiera le importa tu tranquilidad o cómo te sientes o qué pasa a través de tu cuerpo mientras este proceso siento que es bastante duro y no solamente lo digo por las mujeres sino que también lo digo por los hombres. Creo que los hombres también en este primer encuentro sexual también exploran mucho sobre su cuerpo, sobre sus sentires, sobre todo
hasta exploran, se dan cuenta cómo es su eyaculación, o sea, exploran demasiadas cosas también y viven tantas emociones que qué bueno sería hacerlo con una persona que te brinde la confianza para explorar todas estas emociones y todos estos cambios físicos dentro de esta relación sexual primera. Entonces sí, o sea, yo creo que la virginidad viene atada a demasiadas cosas que no, o sea, que no deberían ser porque en un punto nadie debería tener por qué meterte presión. Tú vives tu sexualidad cuando tú quieres, ni tampoco debería haber una fecha límite de cuándo tienes que dejar o no de ser virgen. O no, ese término de dejar de ser virgen, cuando no tienes que vivir tu primer encuentro sexual. O sea, de verdad, no hay que dejar de pensar en eso tanto, simplemente disfrutar y cuando llegue el momento llegará y obviamente tratan de hacerlo con una persona en la cual confíen, porque seguir alimentando estos patrones de sexo y ya, pues muy bueno, pero también en un punto muy malo porque entonces sí, se pierde todo este proceso bonito de la confianza y todas estas vainas. Bueno amigos, creo que este capítulo fue supremamente sustancioso porque creo que no muchos conocen estos procesos de la virginidad de pronto o ya han pasado por esto o esto les puede ayudar para futuros encuentros sexuales y está perfecto. Lo que les digo, yo no soy sexóloga, o sea, de verdad, aquí pude haberme equivocado como 200 veces. Simplemente les hablo desde mi experiencia, mi inexperiencia, mi pensar y mi sentir y mi vivir. Y a cualquiera de ustedes que le pueda servir mis mensajes, que les pueda calar o simplemente una idea más que pueden llevarse consigo, estaría buenísimo. Los amo. Chao.